Sean todos bienvenidos. Como sabemos, el rol del médico radiólogo va más allá del diagnóstico, y el día de hoy revisaremos un tema que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes, en este caso oncológicos. Soy el doctor Eduardo Piña Ramírez, residente de cuarto año en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza, y dando seguimiento al módulo de neuroradiología, el día de hoy revisaremos la evaluación por imagen de la respuesta al tratamiento neurooncológico. Bien, este es el temario a desarrollar. Hablaremos inicialmente de algunas generalidades de neurooncología enfocados sobre todo a radioterapia, después los efectos de la terapia neurooncológica en el encéfalo, posteriormente la aplicación de métodos de imagen para la evaluación del tratamiento y cerraremos comentando los criterios del grupo de trabajo RANO. No podemos hablar de radiación sin antes recordar que en 1901 Röntgen recibe el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos X. Precisamente un año después, en 1902, los médicos comenzaron a experimentar con esta energía novedosa como posible terapia contra el cáncer. Aunque el éxito de la radioterapia para el tratamiento del cáncer fue poco a poco siendo aceptado, también se hizo evidente el riesgo del desarrollo de efectos adversos. En general, todos estos descubrimientos duales de prueba, acierto, error, al inicio del siglo XX terminan por resaltar el principio fundamental de la radioterapia actual, que es el hecho de que la radiación ionizante daña el ADN y preferentemente daña las células que se dividen rápidamente, como las neoplasias. Precisamente en las unidades de radioterapia actuales se utilizan equipos que tienen la capacidad de generar fotones de alta energía. En estos equipos los electrones son acelerados a lo largo de una onda denominada onda guía hacia una placa habitualmente de tungsteno. Como sabemos, al chocar con este material sufren una desaceleración masiva, generando un espectro de alta energía. Como tal, la transferencia de dicha energía fotónica hacia un tejido será medido en Grace, que va a ser la unidad en la cual se van a expresar las dosis en radioterapia. En la imagen de la izquierda tenemos un acelerador lineal. Bueno, hablando de la planeación del tratamiento. La planeación de la radioterapia pues es un paso fundamental. Este se realiza mediante la revisión de las imágenes seccionales, habitualmente por tomografía computada, ya sean estudios previos o en ese momento, ya que los equipos de radioterapia cuentan con modalidad de TC para la planeación en ese momento. También es posible fusionar imágenes de resonancia magnética o de PET si ésta está al alcance y si es necesario. Previamente se debe conocer el plan de radioterapia que se va a seguir. Entonces se especifica la dosis total, las fracciones de radioterapia en las cuales se va a administrar esa dosis y la frecuencia con que se va a llevar ese tratamiento. Se lleva entonces posteriormente la delimitación del área objetivo o contouring. En general se debe vigilar la relación que pueda existir entre el área objetivo y algunas estructuras que son consideradas más radiosensibles para que puedan ser evitadas, como por ejemplo el nervio óptico o en general la vía óptica, la cóclea, el tallo encefálico. Acto seguido se determinan los volúmenes con los que se va a trabajar. En la imagen se muestra una fotografía de una máscara termoplástica utilizada con frecuencia para la inmovilización craneal en los pacientes sometidos a radioterapia.
Bien, tenemos esos conceptos que son los volúmenes de los cuales les estaba comentando. Estos se determinan para la planeación de la administración de la radioterapia y son tres: el volumen tumoral total. Este va a comprender toda la lesión, en este caso que ya fue identificada por imágenes seccionales. Después tenemos el volumen objetivo clínico, que hace referencia al volumen tumoral total más una extensión que es aproximadamente entre 1 a 2 centímetros, que toma en cuenta el área que está en riesgo de extensión microscópica de la lesión. Y por último tenemos el volumen objetivo de planificación. Este se genera al expandir radialmente el volumen objetivo clínico en unos 3 a 5 milímetros aproximadamente, contemplando la variabilidad en la posición del paciente, sobre todo, por ejemplo, por el movimiento. Bien, con respecto a la planeación, observamos imágenes que hacen referencia precisamente a la planeación en dos modalidades diferentes. Del lado izquierdo se ejemplifica la planeación de radioterapia convencional con haz externo mediante imágenes de resonancia magnética en adquisiciones transversal y coronal, en las cuales vamos a identificar las líneas que delimitan los volúmenes que habíamos comentado previamente. En el centro, en color rojo, se muestra el volumen tumoral total, en naranja el volumen objetivo clínico y en color azul el volumen objetivo planificado, en un paciente con diagnóstico de glioma de alto grado. Las imágenes C y D, las que están a la derecha, muestran una planeación de radioterapia, pero de cirugía estereotáctica o de radiocirugía. Esa también está basada o fusionada con imágenes de resonancia magnética que están enfatizadas en T1, con gadolinio en adquisición transversal y una magnificación de adquisición coronal. Nótese que los volúmenes, la diferencia entre el cálculo de los volúmenes de la modalidad del lado izquierdo contra la cirugía estereotáctica, la radiocirugía. En general, la radiocirugía estereotáctica pues va a tener unos límites mucho más precisos con márgenes de errores milimétricos. En este paciente del lado derecho, para el tratamiento de una metástasis cerebral única. Bien, ¿qué herramientas tenemos y qué indicaciones son las más frecuentes hablando de radioterapia focal? Actualmente se cuenta con excelentes equipos que permiten administrar las dosis de radiación de forma muy selectiva, como les comentaba, con márgenes de error milimétricos, como lo son el Gamma Knife y el CyberKnife. Se les ha denominado entonces técnicas de radiocirugía. Las lesiones comúnmente tratadas o que son tratadas con mayor frecuencia, sobre todo son las metástasis cerebrales. Su morfología habitualmente ovoidea o con tendencia a ser más regulares, se presta muy bien para la planeación por este tipo de terapia. Otras lesiones tratadas son el schwannoma, el adenoma pituitario, también las malformaciones vasculares cerebrales, arteriovenosas sobre todo, y la neuralgia del trigémino. En la imagen se identifica hacia el lado izquierdo el equipo de radiocirugía Gamma Knife, que tiene acoplado un tomógrafo de haz cónico que está integrado. Y la imagen adyacente muestra un marco, el marco que se utiliza, el marco craneal para este tipo de terapia estereotáctica. Se muestra un ejemplo de un paciente masculino de 72 años de edad con antecedente de cáncer de próstata, en quien se documentó una metástasis solitaria a nivel infratentorial tratada con radiocirugía. Se observan imágenes enfatizadas en T1 con gadolinio en adquisiciones coronales. La primera imagen del lado izquierdo, antes del tratamiento, nos muestra una lesión infratentorial, intraaxial, localizada a nivel del vermis,
Presenta una morfología ovoidea, bordes regulares y con una intensidad de señal alta tras la administración de gadolinio. La imagen del centro nos muestra la planeación del tratamiento de radiocirugía eh, mediante Gamma Knife, como ya les comenté. Y la última imagen es un control 3 meses posterior a la radioterapia, en el cual se demuestra la resolución prácticamente de la lesión tratada con mínimos cambios en el lecho que recibió la radiación. Con respecto a los equipos para el tratamiento denominado de radioterapia convencional o también denominado terapia con haz externo, actualmente se utilizan aceleradores lineales considerados de alto rendimiento, pues permiten la modulación de la dosis de la radiación de forma precisa. Ejemplos de estas técnicas son la radioterapia de intensidad modulada, que en general se considera una modalidad estática, y la radioterapia de arco volumétrico modulado, que es una terapia de tipo dinámico. Las lesiones que son comúnmente tratadas mediante estas modalidades son de entrada los tumores primarios del sistema nervioso central. Y aquí vamos a hacer énfasis en los gliomas, sobre todo aquellos gliomas de alto grado. ¿Qué otras lesiones también frecuentes? Los meningiomas, claro. Aquellos que sean anaplásicos o aquellos meningiomas grado 1 o 2 en los cuales se haya presentado recidiva. En esos tipos de lesiones es donde se utiliza este tipo de radioterapia. Con respecto a esto, se muestran ejemplos de las dos modalidades que les acabo de comentar. Son modalidades ambas de haz externos. Están basadas en una planeación sobre imágenes de tomografía computada en adquisición transversal en una fase contrastada. Y en ambas se establecen los perímetros y los volúmenes para el cálculo de las dosis. A la izquierda se muestra la planeación mediante técnica de intensidad modulada, que es estática, y a la derecha con técnica de arco volumétrico modulado, que es dinámica, en un paciente con el diagnóstico de un glioma de alto grado. Bien, pasamos a hablar ahora de los efectos encefálicos de la terapia neurooncológica. En términos de imagen, también se les puede denominar lesiones inducidas por radioterapia o lesiones inducidas por radiación. Para su estudio se pueden clasificar en base a su temporalidad y se clasificarán en agudas, aquellas que se presenten durante el primer mes post tratamiento. El ejemplo más característico es el edema cerebral. El siguiente, la siguiente clasificación es en tempranas o también subagudas, aquellas que se presenten entre 1 a 6 meses después del tratamiento. Y tenemos las tardías, que van a ser aquellas que se presentarán después de los 6 meses. En cada uno de esos puntos tenemos algunos exponentes, algunos de ellos los vamos. Comenzando con el tema de la necrosis inducida por radiación. Esta en general dependerá sobre todo de la dosis de radiación total prescrita, también de las fracciones en las cuales ésta fue administrada y del volumen cerebral total que fue radiado, también de la localización de la lesión. En general, el estudio patológico demuestra necrosis licuefactiva, va a haber exudados fibrinosos, organización distrófica de vasos, polimorfonucleares. Es indispensable para nosotros conocer la temporalidad del estudio que estamos valorando con respecto a los estudios previos. Esto es muy importante y es algo que vamos a estar recordando en toda la plática. En general se considera una entidad frecuente de todos los pacientes que reciben radioterapia. Se comenta que hasta el 9% de los pacientes pueden presentar radionecrosis. De todos ellos,
solamente el 5% va a desarrollar algún tipo de sintomatología, que habitualmente será tratada con corticosteroides. En general se considera que un tejido es susceptible de desarrollar radionecrosis cuando ha recibido una dosis por arriba de los 12 grays. Un dato muy importante y que hay que entender es que se ha visto en los casos en los cuales se ha podido corroborar histológicamente que del 50 al 70% de las veces va a coexistir lesión tanto de radionecrosis como de células tumorales. De ahí que las manifestaciones imagenológicas de ambos son muy parecidas y esto muchas veces nos va a generar confusión. Bien, el espectro de la radionecrosis por resonancia magnética es heterogéneo, o sea, podemos tener diferentes presentaciones. En este caso se muestran imágenes de resonancia magnética en adquisiciones coronales enfatizadas en T1 con gadolinio en un paciente posoperado de una resección de un meningioma atípico. La primera imagen, la del lado izquierdo, hace referencia al estado posoperatorio, en donde se muestran cambios posquirúrgicos epicraneales. Vemos también reforzamiento a nivel dural esperado y también del lecho a nivel parenquimatoso. Se identifican algunas áreas ahí hipointensas. El control a 16 meses nos muestra un incremento importante de la intensidad de señal que tiene un aspecto heterogéneo a nivel frontal izquierdo, afecta la sustancia blanca periventricular y profunda. Tiene un vector en sentido ventrodorsal con extensión también hacia el cuerpo calloso. Se corroboró histológicamente como radionecrosis. Aquí lo importante o en lo que quiero hacer énfasis es que si vemos la imagen que está hacia la derecha, vemos la planeación hecha en tomografía computada, en donde se muestra la extensión del denominado puerto de radiación. Entonces vemos que todos los cambios que estamos identificando se encuentran dentro del puerto que fue radiado precisamente. Este paciente recibió 60 grays en dosis fraccionadas y tenemos el primer punto importante. Siempre va a ser fundamental conocer esa dosis de radiación, es lo ideal. En general dijimos que arriba de 12 grays ya es un factor de riesgo. El umbral es muy elevado, se comenta que hasta 62 grays se tienen para considerar que el riesgo de desarrollar radionecrosis se duplique y cuando superan los 78 grays se cuadriplica. El otro punto es que ese aspecto que toma la radionecrosis en el ejemplo heterogéneo se denomina también imagen de aspecto en queso suizo. Entonces, ese también es uno de los datos, no es el más rentable, pero sí está descrito. Bien, en las siguientes imágenes se trata de demostrar la evolución en el tiempo de la radionecrosis presentando imágenes, en este caso de resonancia magnética, enfatizadas en T1 con gadolinio en adquisiciones transversales en una paciente que tiene diagnóstico tiene una metástasis cerebral única a nivel parieto occipital derecha. La primera imagen adquirida antes del tratamiento, que fue tratada con radiocirugía también, nos muestra una lesión que presenta un aspecto nodular, es ovoidea, bordes regulares, con una intensidad de señal alta tras la administración de gadolinio. El seguimiento a 4 meses post radioterapia nos muestra la modificación del patrón de reforzamiento de la lesión. Cambia de un aspecto nodular homogéneo que tenía antes a un reforzamiento de tipo predominantemente anular, con un área central también que presenta reforzamiento, que da un aspecto o parece un nódulo mural, ¿no?
A los 16 meses, ¿qué es lo que pasa? Vemos una resolución prácticamente o casi total del reforzamiento y vemos que prácticamente solo queda sustituida por un área hipointensa ovoidea y una discreta zona que también presentó reforzamiento. Entonces, el seguimiento en el tiempo es muy importante y ese es uno de los puntos que tratamos de resaltar aquí. Entonces, se comenta que la radionecrosis se presenta habitualmente de los 3 o 4 meses a los 3 años después del inicio de la radioterapia. Entonces, lesiones que identifiquemos que presenten incremento en la intensidad de señal, ya sea antes o después de este tiempo, nos deben hacer sospechar en alguna otra entidad. Por el contexto clínico, lo primero en que hay que pensar es que se presente una recurrencia tumoral. Continuando con la valoración en las secuencias morfológicas, a través del tiempo se ha tratado de buscar más parámetros para auxiliar en la caracterización de la radionecrosis contra recurrencia tumoral. Siempre vamos a tratar de estar haciendo esa distinción. Y uno de los propuestos, los que se han propuesto, es el llamado cociente de lesión. Este se basa en la medición de la zona sospechosa de las áreas que son hipointensas en T2 y se va a dividir entre el área, entre la misma área que presente reforzamiento tras la administración de gadolinio, esto en un T1. Para ejemplificar, tenemos magnificaciones de resonancia magnética en adquisiciones transversales enfatizadas en T2 y T1 precisamente. Este paciente tenía diagnóstico de metástasis cerebrales que fueron tratadas con cirugía estereotáctica también, a nivel occipital en el lóbulo, a nivel hemisférico derecho en el lóbulo occipital. Entonces, en principio, se hace la determinación del área de las lesiones que son hipointensas en T2. No sé si alcancen a distinguir. Se está tomando el área de dos lesiones que tienen un aspecto nodular. Y después se va al T1 con gadolinio y también se determina el área. Vemos que es un área con una extensión mayor, pero sí se alcanzan a identificar dos lesiones. ¿Y qué han encontrado? ¿Qué sugieren? Que un cociente de la lesión que sea de menos de 0.3 va a ser más sugerente de radionecrosis. Y un cociente por arriba de 0.6 va a sugerir recurrencia tumoral. Entonces son parámetros auxiliares importantes que se hacen en secuencias morfológicas. No es necesario llegar a la imagen funcional y que pueden sernos de utilidad en determinado momento para tratar de establecer esa diferenciación entre necrosis o tumor. Entrando entonces a la imagen funcional por resonancia magnética, se comenta el análisis de las lesiones por espectroscopía. Sabemos que esta modalidad pues, nos permite realizar un análisis no invasivo de la composición de un tejido, en este caso pues el tejido encefálico. Ponemos dos imágenes, voy a iniciar con la del lado derecho, comentando o bueno, recordar la lectura del espectro de derecha a izquierda. Vamos a identificar más o menos en de 0.9 a 1.3 partes por millón un pico alto, es lo que estamos identificando aquí, un doblete incluso que corresponde a los lípidos y el lactato que están sobrepuestos. Vemos que el resto de los metabolitos están abolidos. Pasando ya a la imagen del lado izquierdo, mostramos una espectroscopía univoxel en tiempo de eco corto sobre una lesión que presentó reforzamiento anular a nivel parietal izquierdo. El espectro demuestra precisamente un pico de lípidos y lactato
entre alrededor de 0.9 a 1.3 partes por millón. Y lo importante es ver también que el resto de los metabolitos están disminuidos. Este es un espectro, no quiero decir característico, pero es lo que con mayor frecuencia podemos encontrar cuando hablamos nada más de radionecrosis aislada, evidentemente en un contexto clínico de un paciente oncológico que ha recibido radioterapia. Ahora, es el espectro que antes que vimos en la diapositiva previa, pues no nos dejaría lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que va a suceder todo el tiempo. Como ya habíamos comentado, partiendo del hecho de que lo más probable es que coexistan histológicamente una radionecrosis verdadera y células tumorales que habitualmente son periféricas, como ya habíamos dicho, más del 50% de las veces puede ocurrir esto. El análisis espectral pues toma un rol muy importante cuando existe sospecha alta de recurrencia. Para esto ejemplificamos con esta imagen que muestra una espectroscopía multivoxel sobre una secuencia en T1 con gadolinio en un paciente sometido a radioterapia por un glioblastoma multiforme. Identificamos una gran lesión de localización frontal derecha que presenta un reforzamiento anular. Hemos de notar, ya hablando de la rejilla del voxel, que cada voxel se le asigna un número en la imagen sobre la que está sobre el plano transversal de la resonancia y se tienen números. En este caso va del 2 al 17. Y si vemos en la amplificación del espectro, si nos fijamos en los voxels 1 y 2, que son los que están localizados hacia el centro de la lesión, se muestra un espectro muy similar al que habíamos comentado previamente, con un pico de lípidos y de lactato. Sin embargo, los voxels que están localizados hacia la periferia, los que son mediales, vean qué morfología o cuál es el espectro que nos está demostrando. Vemos que además de los picos de lípido y lactato que ya no son tan altos, vemos que aparecen otros picos y hacen referencia a la presencia de colina. Entonces vemos en una misma lesión el análisis multivoxel de una espectroscopía nos demuestra que podemos encontrar radionecrosis, sobre todo va a ser a nivel central de la lesión ya radiada, pero podemos encontrar datos que sugieran altamente actividad tumoral, sobre todo hacia la periferia. En este caso se corroboró con un estudio histopatológico la recurrencia tumoral. Entonces quedarse con ese dato muy presente. Bien, ahora hablando de la perfusión cerebral. En general es aceptado que el dato, digamos, más rentable es el volumen sanguíneo cerebral relativo. Y este, en general, en la radionecrosis va a estar disminuido comparado con lo que se presenta habitualmente en una recurrencia tumoral. En la diapositiva se muestran dos imágenes de perfusión cerebral. Vamos a comentar primero la que está del lado derecho. Se muestra en las imágenes de T1 con gadolinio una lesión que presenta reforzamiento anular en el lóbulo occipital izquierdo, cuyo análisis en la curva después de la admisión de gadolinio nos muestra un volumen sanguíneo cerebral bajo. Está representado se le da un valor de 0.97. Una altura máxima también baja, que es el pH, y un porcentaje de recuperación de señal elevado. Esos tres parámetros son muy indicativos de radionecrosis, sobre todo hablando del volumen sanguíneo cerebral. Ahora, del lado izquierdo tenemos la contraparte. Observamos en la resonancia ante uno con gadolinio una lesión de mayor tamaño, amorfa, intraxial a nivel parietal del lado izquierdo, cuya curva post-contraste nos muestra
un volumen sanguíneo cerebral elevado de 4.2. Recordar que en el de radionecrosis vimos que fue de 0.9, con una altura máxima también elevada y un porcentaje de recuperación de señal disminuido. Estos tres datos son muy sugerentes de recurrencia tumoral. Entonces, hablando de perfusión, de entrada quedarnos con el volumen sanguíneo cerebral, pero en los casos en los cuales, volviendo a lo mismo, exista superposición o no exista una diferencia significativa para hablar de radionecrosis o recurrencia tumoral, el segundo parámetro que nos debe ayudar es el porcentaje de recuperación de señal. Se comenta que si es arriba del 76%, la sensibilidad es muy alta, arriba del 95% y especificidad del 100% para determinar radionecrosis. Y ese, como comento, nos va a ser útil cuando tengamos esa incertidumbre o el volumen sanguíneo cerebral no nos arroje muchos datos. Bien, ¿con qué nos podemos quedar con respecto a la radionecrosis para llevárnoslos a casa? En general son estos 5 puntos. Puede haber o va a haber aumento de señal en T2 y FLAIR por radioterapia, sobre todo después de 2 a 3 meses. Y siempre o lo más probable es que, o lo que hay que fijarnos es que se encuentre dentro del puerto de radiación. Si tenemos la oportunidad de ver la planeación de la radioterapia, pues obviamente eso nos da mucha más información. Pero bueno, ese es el primer punto. En la difusión va a tener una señal alta, no va a tener restricción a la difusión, sobre todo con la cronicidad y sobre todo comparado contra la recurrencia tumoral. Entonces, radionecrosis contra recurrencia tumoral en difusión, la difusión va a tener una difusión más facilitada, por así decirlo, en los casos de radionecrosis y sobre todo cuando ya ha pasado más tiempo. La espectroscopía, tenemos que quedarnos con el pico de lípidos y lactato y fijarnos que el resto de metabolitos estén disminuidos. Si se puede o existe la sospecha, aunque hagamos una espectroscopía univoxel, podemos tomar no solo o localizar el voxel hacia la periferia o donde identifiquemos algún reforzamiento que podamos considerar anómalo, tratando de buscar precisamente los picos de colina. En general, en perfusión comentábamos, el volumen sanguíneo cerebral va a encontrarse disminuido en la radionecrosis y aumentado en la recurrencia tumoral. Y el segundo parámetro a fijarnos es el porcentaje de recuperación de la señal. Y el último punto tiene que ver con respecto a la temporalidad. En general, menos de 2 meses o más de 3 años, si aparecen lesiones que presenten reforzamiento tras la administración de gadolinio, hay que pensar en recurrencia. Otras de las complicaciones que se pueden identificar es la neuropatía óptica inducida por radiación. En general es poco frecuente, obviamente su prevalencia va a ser más alta en aquellos casos en los cuales se haya recibido radioterapia local o, por ejemplo, en lesiones nasosinusales, malignas, lesiones de una localización más anterior, más frontales. Los pacientes se presentan habitualmente después de años, no es una complicación que se presente de inmediato, no es una complicación inmediata. Y la pérdida de la visión puede ser uni o bilateral. Como habíamos comentado, la vía óptica, el nervio óptico, en general son estructuras que se consideran radiosensibles. Se comenta que una dosis máxima de radiación cuando se administra por fracciones es de hasta 10 grays y una dosis acumulada, una dosis total para para el nervio óptico, lo máximo es de alrededor de 44 grays. Entonces, cuando tengamos dosis por arriba de estos parámetros, pues es
es muy probable que podamos tener este tipo de complicación. Para ejemplificar, se presentan imágenes de resonancia magnética en adquisición coronal en FLAIR y T1 con gadolinio. Ese es un paciente de 74 años que tiene antecedente de carcinoma nasofaríngeo. A este paciente se le administraron 62 grays en dosis de radiación y se presenta 9 meses después de la radioterapia con pérdida de la visión. La primera imagen en FLAIR identificamos señal alta y el diámetro aumentado en el nervio óptico del lado izquierdo, que es la flecha larga, a nivel prequiasmático. También se identifica y nos lo señala la cabeza de flecha, una imagen amorfa hiperintensa en el lóbulo frontal del mismo lado, que afecta a la sustancia blanca subcortical y la profunda. En el T1 con gadolinio se documenta el reforzamiento nodular de aspecto homogéneo del nervio óptico y también presenta cierto reforzamiento heterogéneo en la lesión frontal izquierda. Si nos vamos o hacemos el análisis retrospectivo, cuando vemos la planificación en la tomografía dosimétrica, identificamos en este caso marcado con la línea rosa que dentro del plan de radioterapia está abarcando sobre todo el vértice de la órbita del lado izquierdo en un paciente que presentó neuropatía óptica inducida por radiación. Entonces, en general, de meses a años es cuando se presenta esta complicación. Otras de las complicaciones son las vasculares. En general las podemos clasificar en enfermedades de pequeño vaso y de gran vaso. Para ejemplificar, vemos dos casos. La imagen de la izquierda corresponde a un paciente de 25 años. Él tiene antecedente de un meduloblastoma en la infancia y recibió radioterapia cerebroespinal. Identificamos lesiones en una tomografía computada de cráneo en adquisición transversal, en fase simple. Documentamos múltiples áreas isodensas a calcio de distribución bilateral, muy simétrica. Afectan sobre todo a la sustancia blanca subcortical, también profunda, y los ganglios de la base. Este paciente presentó microangiopatía con depósito de calcio o microangiopatía mineralizante, también denominada. Del lado derecho identificamos es un segundo caso que corresponde a un paciente adolescente. Este paciente tuvo antecedente de un craneofaringioma, también tratado con radioterapia, y se trata de una imagen de angioresonancia magnética en 3D TOF, en la cual identificamos un diámetro marcadamente disminuido de la arteria carótida interna del lado derecho, desde el segmento prácticamente cervical. Vemos que está muy asimétrica comparado con el izquierdo y pues presenta pérdida de la señal en los segmentos más distales. De igual forma, vemos que no se puede identificar la arteria cerebral media y tampoco la cerebral anterior del lado derecho. Este paciente con un diagnóstico de una enfermedad tipo moya-moya, pero inducida por radioterapia. Bien, hablando de las lesiones de sustancia blanca, en general son un común denominador. Es muy frecuente verlo en los pacientes tratados con este tipo de terapia. En general, se considera que la leucoencefalopatía puede aparecer en torno a meses, alrededor de 4 a 6 meses después de la radioterapia, es cuando podemos identificar ya cambios en la sustancia blanca. Y no solo son exclusivos de la terapia con radiación, sino también de la quimioterapia. Entonces, por los dos lados puede tener afectación la sustancia blanca. Para ejemplificar, presentamos imágenes de resonancia magnética
de una paciente de 47 años con antecedente de cáncer de mama, en la cual se documentan metástasis cerebrales. Las primeras imágenes del lado izquierdo, enfatizadas en T1 y FLAIR, nos muestran múltiples lesiones nodulares que presentan señal alta con la administración de gadolinio a nivel de sustancia blanca subcortical o en la región limítrofe en la sustancia gris y sustancia blanca, y también afectación de sustancia blanca profunda. En FLAIR se identifica señal alta que corresponde a una mayor extensión que a las lesiones que se habían identificado en el T1, que pueden estar en relación a edema. Eso fue antes del tratamiento. El control 4 meses después de la terapia multimodal muestra en el T1 una disminución importante en el número de lesiones comparado con el estudio de base. Ha disminuido considerablemente el número de las lesiones, pero vemos que en FLAIR existe una extensión de la afectación de la sustancia blanca, sobre todo con tendencia a una distribución periventricular y de sustancia blanca profunda. En este caso, ejemplificando una leucoencefalopatía por terapia multimodal, tanto de radioterapia como de quimio. En general se considera que la sustancia blanca periventricular es de las más sensibles o más susceptible a sufrir cambios por este tipo de terapéutica. Una entidad que no es tan frecuente es el denominado SMART o síndrome SMART. Se va a considerar una complicación tardía, es de las que más pueden tardar en presentarse cuando se llega a dar. Se habla de un tiempo promedio después de los 5 años y puede irse hasta los 30. Entonces, entre 5 a 30 años podemos identificar este tipo de alteraciones. Se considera actualmente una condición clínica irreversible del tratamiento oncológico. Por sus siglas en inglés se traducen como ataques de migraña similares a un EBC inducidos por radioterapia. Para ejemplificar, se presentan imágenes de un paciente masculino de 64 años de edad. Él tiene antecedente de un glioma de alto grado, de localización en lóbulo temporal izquierdo, y fue sometido a radioterapia holocraneana alrededor de hace unos 11 años. Se presenta con cefalea y afasia de aproximadamente 2 semanas de evolución. Vemos imágenes de resonancia magnética en adquisiciones transversales, algunas coronales, enfatizadas en FLAIR. Vemos difusión, vemos T1 con gadolinio y vemos una perfusión. Vemos el incremento de señal en FLAIR que presenta característicamente una distribución de tipo giriforme, presenta restricción a la difusión en las secuencias AEC y B de 1000, y en la reconstrucción coronal todas las imágenes de arriba, de la fila de arriba, son en un tiempo, digamos el estudio inicial, y después se hizo un control a una semana, que son las que se encuentran abajo. Volviendo a la adquisición coronal en T1 con gadolinio, vemos que presentó reforzamiento heterogéneo, y la imagen en perfusión muestra un incremento del volumen sanguíneo cerebral del hemisferio afectado. Este paciente recibe tratamiento y una semana después se nos presentan estas imágenes en FLAIR y T1 en adquisición coronal. Vemos que la señal alta de distribución giriforme en el FLAIR persiste, pero en el T1 con gadolinio vemos que ya no hay ese reforzamiento tan importante como lo veíamos previamente. Entonces, en general, es una condición clínica tratable, pero se considera irreversible y es una complicación crónica. Bien, hablaremos ahora de las métricas
que nos van a ayudar para la valoración de la respuesta al tratamiento neuro. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué es importante? La, la preocupación a nivel global de los servicios de salud está fundamentada en la alta prevalencia que tienen los tumores cerebrales y suponen una baja en la sobrevida y una muy alta mortalidad. Los tumores cerebrales tienen una incidencia cercana a los 90,000 casos al año. Esto nada más en Norteamérica, de los cuales 30% de ellos van a corresponder a gliomas y de estos prácticamente una tercera parte van a corresponder a gliomas de alto grado. Y la mitad de esos casos corresponden a el temido glioblastoma o glioblastoma multiforme. Entonces es una entidad clínica que es prevalente y se asocia a una sobrevida muy breve y los costos tanto en servicios de salud, etcétera, son altos. Entonces, en general, es un tema de salud pública. Se comenta que la supervivencia, una vez diagnosticado, es alrededor de 14 meses y solamente el 10% de estos pacientes van a vivir más de 5 años. A través del tiempo entonces ha habido esfuerzos para tratar desde el punto de vista del seguimiento, establecer criterios que nos ayuden a determinar si la respuesta a ese tratamiento oncológico es adecuada. Entonces, estos criterios, los primeros de los que se han documentado fueron en 1990, que son los criterios del Dr. McDonald y su grupo de trabajo. Desde un inicio, todos estos consensos estuvieron destinados a la estadificación o a la valoración de la respuesta de los gliomas y surgen inicialmente como propuestas para llevarse a cabo en ensayos clínicos, cosa que fue tomando aceptación en la comunidad científica y actualmente se utilizan de una forma más extensa, no solo en los ensayos. Con el paso del tiempo, pues bueno, hubo necesidad de tener que modificar esos criterios y fue en 2008 cuando surge el grupo de trabajo RANO, que básicamente es la evaluación de la respuesta en la terapia neurooncológica. Y es en 2010 cuando proponen los primeros criterios. De igual forma, todo esto fue pensado para llevar una valoración en gliomas. Estos criterios de 2010, aunque buena parte de ellos o de su contenido se han mantenido vigentes, han sufrido ciertas recomendaciones o incluso modificaciones. La primera de ellas importante es en 2015 con el surgimiento de el IRANO, que está destinado a valorar la respuesta al tratamiento de aquellos pacientes que reciben terapia inmunológica. Entonces en 2015 es esa primera modificación. Después en 2017 se viene la mayor parte de las recomendaciones para modificar. Y el año pasado han estado saliendo publicaciones sobre recomendaciones del grupo RANO, pero para poblaciones, digamos, específicas. Por ejemplo, para pacientes con gliomas de bajo grado. Recordar que los RANO originales o los que vamos a hablar son para gliomas de alto grado. También han recomendado el RANO para la enfermedad metastásica en el encéfalo, el RANO para PET, el RANO para población pediátrica, etc. Entonces ha sido varias las modificaciones, pero vamos a comentar cuáles son, sobre todo las de 2017, que son las vigentes y las que tienen una mayor aceptación en población general. Como podemos ver, existe además de los criterios de McDonald y RANO, los criterios RECIST, que nos deben de sonar, pues porque los utilizamos en terapia oncológica, no necesariamente neurológica.
Sin embargo, esos en general no han sido elaborados específicamente para el contexto de la enfermedad como tal neurooncológica, de tal forma que los criterios RANO pues, son los que presentan un grupo de expertos que lo soporta eh, y que avala su uso para la población general. Entonces vamos a hablar sobre todo, ¿no? Esta es una tabla resumen de algunas de las diferencias que son más sensibles con respecto a las otras clasificaciones. Detalles de estos los vamos a desarrollar más adelante. Y esta es una tabla de los criterios de McDonald que se establecieron en 1990. No vale la pena mencionarlos puesto que pues, han sido modificados sustancialmente. A modo de resumen, y para no dejarlo pasar por alto, estas eran las limitaciones principales que presentaba la clasificación de McDonald. En general, únicamente se medía el reforzamiento, el componente que tenía reforzamiento con gadolinio y se obviaba el componente infiltrante, algo que se modifica y actualmente se toma en cuenta. No contemplaba la valoración en las secuencias T2 y FLAIR, que es útil para, por ejemplo, la evaluación de los tumores que no realzan, aquellos que están en tratamiento antiangiogénico, como vamos a ver más adelante. No establecía cómo medir lesiones multifocales ni cómo medir lesiones que fueran adyacentes a lesiones quísticas. No contemplaba la medición de lesiones que presentaran una morfología irregular. Tampoco hablaba de la determinación de volúmenes y no contemplaba la pseudoprogresión, que es algo importante. Entonces, hablando del grupo de trabajo RANO, comentamos, surge a partir de este grupo de expertos para valorar la respuesta al tratamiento neurooncológico. Y como ya habíamos dicho, está destinada a la valoración de los gliomas de alto grado. Inicialmente, eh, las recomendaciones estaban destinadas a utilizarse en ensayos clínicos y ahora tienen una aceptación más universal. Entonces, ¿cuándo tenemos que realizar las valoraciones por resonancia magnética? Que es la modalidad de imagen que se sugiere y es la que nos va a dar el mayor número de datos. Entonces se expone un modelo de seguimiento para glioblastoma multiforme y otros gliomas de alto grado que está propuesto en guías internacionales. La intención de la diapositiva es identificar las respuestas en cuanto al seguimiento que vienen hasta la parte del lado derecho, que es el rol que nos toca cumplir. Entonces, en general se sugiere resonancia magnética entre 2 a 6 semanas después del inicio de la radioterapia. Y después, cada cuánto vamos a hacer la resonancia magnética, podemos hacerla entre 2 a 4 meses, por un periodo de 3 años. Y después de ese periodo de 3 años, se puede hacer cada 3 a 6 meses por un tiempo indefinido. También la intención de colocar esta diapositiva es ver el diagrama o el diagrama de flujo, digamos, que sigue el diagnóstico de un glioblastoma. Entonces, inicialmente el grupo etario es importante, después escalas de valoración clínica y el siguiente punto que se está haciendo es identificar si existe o no metilación del gen del promotor MGMT. Esto es muy importante porque en base a eso se destinan las terapias. Y aquí hay que resaltar un fármaco que está en ambos tipos de glioblastomas, tanto el metilado como el no metilado, porque es terapia de primera línea, que es la temozolomida. Eso hay que tenerlo en mente porque ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, comentábamos que la resonancia magnética, al menos en la guía que acabamos de presentar, la recomienda después de
cierto tiempo, ¿no? Hasta meses. Pero entonces nunca, no está indicado hacer un tratamiento, una modalidad de imagen seccional después de la cirugía. Y la respuesta es sí, sí se puede hacer y sí tiene indicaciones. ¿Cuándo y por qué? El primer punto, cuando es inmediato en el posquirúrgico antes de las 24 horas, la modalidad de elección es sobre todo la tomografía computada y está indicada precisamente cuando la evolución es tórpida, cuando no es la esperada, cuando hay deterioro más allá de lo que espera el clínico. Entonces sí se puede hacer y hay que estar con la disposición. Después sí se puede hacer resonancia magnética en el posquirúrgico. Sí, ¿en qué tiempo? Sí se recomienda y en un tiempo entre 48 a 72 horas después de la cirugía. Esto con el fin de determinar la extensión de los márgenes quirúrgicos y sobre todo cuando exista sospecha clínica, por ejemplo, de isquemia, en la cual para esto nos vamos eh, a enfatizar o no debemos olvidar hacer adquisiciones en difusión. Entonces sí se puede hacer, también está indicada la perfusión. En general en este tiempo, en este periodo de tiempo posquirúrgico tan corto, no se hace con tanta frecuencia, pero si el clínico, el quirúrgico después tiene tiene la información precisa o tiene alta sospecha de que hubo remanente tumoral, sí se puede llegar a hacer perfusión y nos vamos a ir a fijar a los volúmenes sanguíneos cerebrales. En general, cuando están arriba de 2.2, nos puede sugerir un remanente tumoral y valores por abajo nos pueden hablar de cambios posquirúrgicos. Bien, esta diapositiva plasma información importante, conceptos que nos tenemos que llevar a casa claros y son dos muy importantes, que es la pseudoprogresión y la pseudorespuesta. Entonces la pseudoprogresión se refiere al incremento del reforzamiento posterior a la administración de gadolinio después de que se inicia la radioterapia. ¿En qué tiempo? Se comenta que durante las primeras 12 semanas. Ojo, no es un dato que por sí mismo nos demuestre o tenga la certeza de que exista actividad tumoral, sino que es un dato que se tiene que corroborar en los estudios siguientes. Y aquí hay un punto muy importante. Los pacientes con gliomas de alto grado que tienen como tratamiento temozolomida, el fármaco que les había mencionado antes, tienen una probabilidad o se presenta hasta en el 30% de ellos una pseudoprogresión, una imagen que sugiere pseudoprogresión, sobre todo en aquellos glioblastomas en los cuales se demuestre la metilación del gen MGMT. Entonces, por eso es importante conocer la terapéutica y si se puede la caracterización de ese glioblastoma, porque podemos suponer o sospechar que podemos encontrar pseudoprogresión y obviamente realizar el seguimiento, pero sí contemplar que es algo esperado y el porcentaje es alto. Después está otro término que es la pseudorespuesta. Y este, al contrario del anterior, habla de una disminución de la intensidad del reforzamiento después de la administración de gadolinio, así como de la señal alta en T2 y flare y disminución también del efecto de volumen. Y este tiene también sus asteriscos, tiene sus focos rojos y tiene que ver sobre todo con los pacientes que se encuentran con terapia antiangiogénica. La terapia antiangiogénica representa uno de los factores principales, potenciales, que pueden generarnos confusión a la hora de interpretar las imágenes por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen la particularidad de poder estabilizar la barrera hematoencefálica en horas a pocos días. Se comenta que hasta el 60% de los pacientes que reciben esta terapia van a presentar este fenómeno. Entonces,
van a simular una pseudo respuesta, o bueno, no simular, sí se presentará por imagen una pseudo respuesta, y el conocer que está en terapia antiangiogénica es muy importante. Porque ¿cuándo vamos a decir que sí se trata de una terapia antiangiogénica efectiva? Cuando ese dato de la pseudo respuesta persista en el control de las 4 semanas. Entonces, pseudo progresión y pseudo respuesta, y cada uno tiene sus particularidades. Para pseudo progresión hay que saber si el paciente tiene como tratamiento temozolomida, y para la pseudo respuesta si está en terapia antiangiogénica. Como ejemplo de una pseudo progresión, vemos imágenes de resonancia magnética enfatizadas en T1 con gadolinio en un paciente con el diagnóstico conocido de un glioblastoma. La primera imagen se adquirió 2 días después de la toma de biopsia por estereotaxia y nos muestra una lesión intraaxial, supratentorial, localizada en el lóbulo frontal izquierdo. Es amorfa, con incremento importante de la señal, con la administración de gadolinio, y tiene efecto de volumen sobre el lóbulo frontal del lado contrario, así como edema. Se le inicia el tratamiento multimodal con radio y quimio. Dentro de los fármacos está la temozolomida, y en el control a la 4ª semana, que es la segunda imagen, se demuestra un incremento notorio de su tamaño respecto al estudio de base, razón por la cual se determina una pseudoprogresión. Después, en las imágenes siguientes, a las 8 semanas, el paciente sigue con temozolomida. No se muestran cambios significativos con respecto al tamaño ni a la intensidad de señal adyacente, y se considera una enfermedad estable. Posteriormente, a la semana 16, después de la basal, se identifica una importante disminución del tamaño de la lesión, de tal forma que se determina una respuesta parcial. Entonces, este es el seguimiento en el tiempo, el ejemplo de una pseudoprogresión. Recordar, es un paciente, se define como el incremento de la lesión que presenta incremento de la intensidad de señal del reforzamiento antes de las 12 semanas. Y hay que hacer énfasis en ver si el paciente está en tratamiento con este fármaco. Después tenemos un ejemplo de una pseudo respuesta. Eso es en 2 casos. Imágenes A y B corresponden a un paciente del lado izquierdo y las del lado derecho a otro. Del lado izquierdo, comenzando primero con este, se muestra la imagen de resonancia magnética. Todas son en T1 con administración de gadolinio. En la primera imagen se observa la imagen pretratamiento, observando una gran lesión intraaxial frontal izquierda, amorfa, mal definida, con señal alta tras la administración de gadolinio, que muestra cierta tendencia a la extensión comisural hacia el hemisferio contrario. En la segunda imagen corresponde a un control a las 24 horas. Este paciente recibió tratamiento antiangiogénico y vemos la respuesta, que es sorprendente. Vemos una disminución bastante importante del tamaño de la lesión que realza con gadolinio, y esa es la razón por la cual se determina pseudo respuesta. Entonces, con esta terapia antiangiogénica, ese cambio drástico de las medidas de las lesiones no nos tiene que confundir, y tenemos que darle un seguimiento. En el segundo caso, corresponde también a un paciente con un diagnóstico de un glioma de alto grado. Tenemos la imagen pretratamiento. De igual forma, observamos una lesión intraaxial supratentorial que tiene una localización parietotemporal derecha, afectando sustancia tanto blanca subcortical y profunda con efecto de volumen
Vemos el control un día después, de igual forma, con terapia antiangiogénica y de igual forma identificamos una disminución importante del volumen. Entonces ambos casos son representativos de una pseudo respuesta. ¿Cuándo vamos a decir que sí es significativa? En el siguiente control, aproximadamente a las 4 semanas, para decir que es una terapia antiangiogénica significativa o que tiene un buen resultado. Ahora debemos tomar en cuenta siempre que estamos valorando la representación imagenológica de diferentes afectaciones a nivel tisular, de tal forma que los cambios esperados por la terapia multimodal son habitualmente cambios ya sea en la permeabilidad vascular, esto es lo más frecuente, alteraciones evidentemente endoteliales y alinización, y también daño en la sustancia blanca. Vamos a ver los efectos de la desmielinización y eso se va a traducir por imagen en edema, sobre todo, en cambios en la intensidad de la sustancia blanca, en atrofia, en pérdida de volumen cerebral y engrosamiento meningio. Entonces son consideraciones generales para hablar de los cambios que podemos esperar de la terapia. Ahora, ¿a qué pueden corresponder los cambios en la intensidad de señal que observábamos en T2 y FLAIR? Como dijimos al inicio de este apartado, eran datos que no se tomaban en cuenta en la clasificación, en los criterios de McDonald, y que Rano propone y que son uno de los criterios que se deben de valorar siempre, las intensidades de señales en T2 y FLAIR. En general vamos a tener señal alta que no sugiere actividad tumoral cuando, como vimos al inicio de la presentación, en la radionecrosis, también en la desmielinización, también en el evento isquémico, en la infección y en el postquirúrgico. Cuando vamos a pensar que esas imágenes hiperintensas pueden tener o ser sugerentes de actividad tumoral, cuando existe efecto de volumen, recordar la multifocalidad de los gliomas son infiltrantes por excelencia, cuando existe afectación cortical y cuando la localización de esas áreas hiperintensas esté fuera del campo o del puerto de radiación. Entonces son algunos datos que nos pueden ayudar a diferenciar. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que vamos a poder medir y cuáles no? En general, vamos a determinarlo así, lesiones medibles y no medibles. Las lesiones no medibles, por definición, no van a denominarse lesiones diana en general, pero las lesiones medibles, a su vez, la mayor parte de ellas las vamos a poder denominar lesión diana, ahorita vamos a ver cuáles, pero también vamos a tener lesiones que sí sean medibles, pero que no sean seleccionadas para ser lesiones diana. Aquí tenemos los criterios para lesión medible y lesión no medible. Entonces, criterios para decir que una lesión es medible por resonancia magnética: márgenes definidos, los diámetros perpendiculares tienen que ser mayores de 10 milímetros. En general, solo se van a tomar dos diámetros, el diámetro mayor, independientemente del eje o del plano en el cual se encuentre, y otro diámetro perpendicular al primero. Siempre tienen que ser visibles en dos o más planos en general, por eso se recomienda que los cortes o las adquisiciones sean menores de 5 milímetros, los cortes, para que podamos siempre estar observando lesiones en ambos planos. El tamaño de la lesión debe ser precisamente por eso 2 veces el intervalo de corte. De otra forma se nos pueden pasar lesiones o subestimarlas. Además, se debe obtener la suma del producto de las lesiones. Y esto es algo fundamental y ahorita más adelante vamos a retomarlo. ¿Cuántas lesiones podemos medir? Se propone que sean hasta 5. Solo 5 lesiones diana. De ahí que haya lesiones medibles
que no sean seleccionadas como lesiones diana. Si tenemos más de 5 lesiones medibles, solamente hasta 5 van a poderse denominar lesiones diana. Y de las últimas recomendaciones, sí se sugiere tomar el volumen de cada lesión también. ¿Cuáles son las lesiones no medibles? Aquellas que solo se puedan ver en un plano, aquellas que solamente tengan un diámetro que sea medible, todas aquellas que midan menos de 10 milímetros, aquellas cavidades quísticas o cavidades quirúrgicas, con la excepción de que puedan tener un componente nodular que mida más de 10 milímetros, como ahorita vamos a ver. Lesiones múltiples a menos de 1 centímetro se miden todas juntas, y de estas se deben de medir al menos las dos que tengan las mayores dimensiones. Para ejemplificar lo anterior, observamos imágenes de resonancia magnética en T1 con gadolíneo. La primera, del lado izquierdo, muestra la toma de las medidas en ejes perpendiculares de una lesión intraaxial parietal derecha que corresponde a un glioma de alto grado, predominantemente sólido. Vemos, siempre se busca, la primera medida debe ser en el diámetro mayor, independientemente del plano en el que se encuentren, y se traza la segunda medida perpendicular a la primera. Y en la imagen del lado derecho, en adquisición coronal, en T1 con gadolíneo, se muestra una lesión temporal izquierda, es ovoidea, tiene un reforzamiento anular, heterogénea a expensas de un centro marcadamente hipointenso, pero se denota o se hace énfasis en la presencia de un componente nodular mural que también presenta un reforzamiento, un incremento en la intensidad de señal. Dicho componente, siempre y cuando mida más de 10 milímetros, es una lesión medible. Ahora hablaba y hacía énfasis sobre la suma de los productos de los diámetros. ¿Qué es esto? De todas las lesiones que se tengan, aquí en la imagen se ejemplifica con dos lesiones. Ya vimos cómo se toman los diámetros, ¿no? Son dos diámetros perpendiculares. Se multiplican esos diámetros perpendiculares y de cada lesión se obtiene un área. Como aquí podemos ver, lesión 1, lesión 2, dos diámetros, se multiplican el producto de esos dos diámetros y se obtienen dos cifras, en este caso 150 en el ejemplo y 300, y se hace la sumatoria y la cifra que obtengamos se le va a denominar tal cual suma de los productos de los diámetros perpendiculares. Y esto es fundamental hacerlo, ¿por qué? Porque precisamente ese va a ser el parámetro. El cambio en porcentaje de esa sumatoria de productos de diámetros perpendiculares va a determinar la respuesta al tratamiento, va a determinar el tipo de respuesta. Nos va a decir si hay respuesta parcial, completa, estable o si hubo progresión. Entonces esa es la medida fundamental. Ahora, como ya comentamos, este último dato es el que pues presenta mayor importancia. En general hay dos determinaciones o dos formas de comparar esa medida que ya tenemos. En nuestro estudio actual vamos a tener que comparar con al menos dos estudios previos si es que se cuenta. El primero y el importante es el basal, pero el segundo, si es que se tiene un estudio en el cual la lesión diana o si la lesión diana haya llegado a su nadir. El nadir se define como el momento en el cual esa lesión tuvo la menor área de todos los estudios que se hayan presentado, que no van a ser el mismo, ¿no? Habitualmente no coinciden. Uno es el estudio basal, habitualmente se hace en el seguimiento otros estudios en el cual hay un punto en el cual se dice, ahorita es el punto en el cual ha medido menos, y ese se denomina nadir. De tal forma que esa suma de los productos que hemos estado comentando
Para valorar respuesta se tiene que comparar con la sumatoria de productos de la resonancia basal y se obtiene el porcentaje. Y para valorar progresión se compara esa sumatoria de productos con el nadir de esa lesión. Y esto lo vamos a ejemplificar en la siguiente diapositiva. Lo anterior puede quedar más claro en esta gráfica en la que se determina o se está haciendo énfasis en el área de las lesiones que está hacia el eje de las Y contra los diferentes controles en el tiempo en el eje de las X. Nótese en este ejemplo que en el ciclo 2 se documenta el nadir del área de esas lesiones y la flecha roja nos señala el área del estudio actual, del estudio que estamos comparando. En este caso se determina un aumento del tamaño de más del 25% contra el nadir. En este caso determinando un aumento, una progresión de la enfermedad. Entonces, si seguimos la línea azul, vemos que en el estudio de base tenía un área, ejemplo, de 325, ¿no? Y con los controles llega un momento en el que llega a su punto más bajo con respecto al área. Ese es el nadir. Y en los estudios siguientes, por ejemplo en el ciclo 3, sí presentó incremento, pero no fue de más del 25%. Por tanto, se considera todavía una enfermedad estable ahí. Pero ya en el estudio que estamos comparando, ya la diferencia sí es más del 25% y es entonces cuando podemos hablar de progresión, comparando contra el nadir de las lesiones. Otra de las recomendaciones en 2017 de los nuevos criterios RANO es la implementación de la secuencia T1 con mapa de sustracción que se recomienda hacer de forma rutinaria y esto con el fin de demostrar lesiones que anteriormente se consideraban lesiones medibles que no presentaban reforzamiento. Como vimos anteriormente, son frecuentes encontrarlas en los pacientes que reciben terapia antiangiogénica. Se muestran, para ejemplificar esto, imágenes de resonancia magnética en T1, T1 con gadolinio y T1 con gadolinio con mapa de sustracción. En adquisiciones transversales, la primera imagen se logra identificar una lesión intraaxial localizada en la cabeza del núcleo caudado, ciertamente expansiva, predominantemente hipointensa, que ejerce efecto de volumen sobre el receso frontal del ventrículo lateral de ese mismo lado. Tras la administración de gadolinio, se identifica incremento en la intensidad de señal nodular heterogéneo de la lesión previamente descrita. Pero al hacer un T1 con sustracción, con mapa de sustracción, además de la lesión que hemos estado comentando, vemos, y lo señala una de las flechas rojas, una lesión que habíamos pasado por alto quizá a nivel frontal izquierdo que presenta incremento en la intensidad de señal con gadolinio. Entonces la intención de hacer esta secuencia de forma rutinaria es precisamente detectar este tipo de lesiones. Bueno, aquí tenemos enumeradas los criterios para cada tipo de respuesta. En esta primera diapositiva, hablando de la respuesta completa, tenemos criterios por imagen y criterios clínicos. Por imagen, la desaparición de todas las lesiones, se hayan sido o no lesiones medibles y que al menos se mantenga esto por 4 semanas. El otro criterio es que no aparezcan lesiones nuevas, ninguna de ellas. El otro criterio es la estabilidad o reducción de las áreas o lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR. Y criterios clínicos, que el paciente presente estabilidad o mejoría. Y el otro es que no esté ameritando la terapia con corticosteroides o se encuentre dentro de márgenes fisiológicos. Como ejemplo de respuesta completa, vemos este caso, imágenes de resonancia con secuencias en T2, FLAIR y T1 con gadolinio. Arriba tenemos las iniciales o basales, que en un paciente que tiene una gran lesión
supratentorial, intraaxial, frontal derecha, que presenta importante efecto de volumen en el parénquima adyacente, con intensidad de señal alta en T2 y FLAIR y con reforzamiento con gadolíneo. Vemos en el seguimiento posquirúrgico a 8 meses después de terapia multimodal, se muestra una resolución total de la lesión con cambios sí en sustancia blanca por pérdida de volumen y retracción del receso frontal del ventrículo lateral de ese mismo lado, y refiriéndose por el clínico con mejoría y sin uso de esteroides. Por tanto, se le da un criterio de respuesta completa. Después tenemos los criterios de la respuesta parcial, que nos hablan por imagen de una reducción de más del 50% o, y aquí está otra recomendación o otro cambio que se hizo en el RANO 2017, que nos habla de la determinación de volumen. Cuando ha perdido más del 65% de volumen, también es criterio para respuesta parcial. Esto también que se haya mantenido durante 4 semanas. La estabilidad de las lesiones no medibles en T2 y FLAIR, que tampoco existan lesiones nuevas, y clínicamente que lo refieran con mejoría y que con respecto a la toma de esteroides, esa sea igual o inferior a la que tomaba en la resonancia magnética. Criterios de enfermedad estable, que no se cumplan con respecto al tamaño los criterios para las otras categorías, es decir, que haya disminuido de tamaño, pero no haya sido una disminución de más del 50%, o que haya aumentado de tamaño, pero que no haya aumentado más del 25%. También la estabilidad o la reducción de las lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR, también que no existan lesiones nuevas. Clínicos, en caso de que la dosis de esteroide haya aumentado respecto a la basal, realizar el seguimiento clínico radiológico. Si se llega a confirmar progresión radiológica, esto es muy importante, la fecha de progresión va a ser la resonancia magnética en la que se aumentó la dosis. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene el seguimiento de este tipo de pacientes. Constantemente se tiene que cambiar el estudio de referencia. Ese es un ejemplo de enfermedad estable. Se presentan imágenes transversales de resonancia magnética en FLAIR, T2, difusión y T1 con gadolínio, el estudio basal arriba y el seguimiento a 2 años abajo. En el estudio basal se observa una lesión frontoparietal del lado izquierdo, es amorfa, mal definida, con señal alta en FLAIR y T2, con restricción a la difusión, con discreto incremento en la intensidad de señal con gadolínio. En el seguimiento a 2 años vemos que prácticamente su tamaño persiste o se mantiene igual y no hay nuevas lesiones identificadas en el T2 y prácticamente no hay cambios. Entonces es una enfermedad que se considera estable en un seguimiento a 2 años en un paciente con glioma de alto grado. Y por último, la progresión de la enfermedad. Aquí, en todos los anteriores, los otros 3 categorías debían de cumplir todos los criterios para estar en ellas. Pero aquí, con respecto a la progresión de la enfermedad, con un solo criterio que cumplan, ya se considera progresión. Entonces, los criterios son que haya aumentado más del 25% la sumatoria del producto de los diámetros, o que haya aumentado en volumen más del 40%. Después, el aumento significativo de las lesiones en T2 y FLAIR que no sean atribuibles a isquemia, a radioterapia, a infección o a uso de esteroides a dosis mayores. La aparición de alguna lesión nueva, independientemente de su tamaño, también es criterio de progresión. En general, aquí la terapéutica con esteroides no es tomada en cuenta y el criterio clínico es el deterioro clínico severo o pues también está así escrito que la muerte. Tenemos un caso de progresión de la enfermedad
El estudio basal de la resonancia en secuencias morfológicas T1 con gadolinio, T2, flare y difusión, se observa una lesión intraaxial localizada en lóbulo. Es extensa, está en frontal, temporal y también con extensión parietal del lado izquierdo, con señal alta en T2 y flare, con importante o marcada restricción a la difusión y con incremento de la señal nodular heterogéneo con el gadolinio. El control a 6 meses nos demuestra, en las mismas secuencias, un marcado incremento del tamaño, que se comenta más del 25%. También incrementa las lesiones hiperintensas en T2 y flare. Y aparece una lesión nueva a nivel de la cabeza del núcleo caudado del lado izquierdo. Por todos estos criterios se documenta progresión de la enfermedad. Tenemos esta tabla a modo de tabla resumen, en donde se plasman de forma más breve y clara todos los criterios y las 4 categorías, para que podamos revisarla después. Otra recomendación o de los cambios del RANO 2017 es el seguimiento, y nos hace énfasis o la invitación a llevar una rúbrica del seguimiento del paciente. Entonces, en general, es como un punto de buena práctica llevar un seguimiento en una representación gráfica o esquemática del paciente con el glioma de alto grado, porque la terapia, como pueden ver, se modifica en cualquier momento en base a los datos que nosotros encontremos por imagen. Entonces se puede hacer el ejercicio de seguir cada una de las variaciones que tiene esta gráfica y vemos cómo se va modificando tanto el tratamiento como la recomendación. También podemos ver en azul, vienen marcadas los tiempos en los cuales se llevan a cabo las adquisiciones de resonancia magnética, pero el ejercicio es precisamente ver que nos demos cuenta que esto es muy dinámico. Entonces la valoración tiene que ser muy completa, siempre con los estudios previos, para poder dar un buen seguimiento. Y bueno, tenemos un caso de nuestro centro médico. Este paciente es un paciente masculino de 10 años de edad. Él tiene diagnóstico de un astrocitoma mixoide que se realizó en 2018. Y tenemos las imágenes del seguimiento. Tenemos adquisiciones transversales de resonancia magnética enfatizadas en T1 con gadolinio en la parte de abajo y de flare. En el mes de septiembre de 2018, que es nuestro estudio base, vamos a caracterizar la lesión en esta primera resonancia. Es una lesión supratentorial, es intraaxial, afecta a la sustancia blanca profunda a nivel predominantemente temporal y parietal del lado derecho, con extensión hacia los ganglios de la base. Tiene efecto de volumen sobre el sistema ventricular y también sobre la línea media. Es heterogénea, es predominantemente hiperintensa en flare, y con la administración de gadolinio tiene ese patrón de reforzamiento anular tan característico. En el seguimiento, una vez iniciada la terapia multimodal, identificamos que para noviembre de 2018 muestra discreta disminución del tamaño, se cuantificó que es menor del 50%, la intensidad de señal es muy similar en flare y con el gadolinio, y por tanto se categoriza como una enfermedad estable. Para abril de 2019 se muestra ciertamente un incremento del tamaño, pero se documenta que no es mayor al 25%. Si queremos ser completamente estrictos, vemos cierto incremento de la intensidad de señal o de la extensión de la señal alta en flare, sobre todo hacia la sustancia blanca.
Vemos, si recordamos que los criterios de Rano para decir que hay progresión, si es, digamos, es un poco ambiguo porque dice que la intensidad de señal, el incremento tiene que ser significativo, pero no es una lesión medible. Entonces, este caso, bueno, para abril de 2019, por el incremento del tamaño que no llega a ser más del 25%, se deja todavía como una enfermedad estable. Pero para el seguimiento en julio de 2019, identificamos ya un marcado incremento en el tamaño, en los diámetros mayores de la lesión, tanto en el FLAIR como en el T2, y sobre todo vemos que la intensidad de señal alta en FLAIR hacia la sustancia blanca incrementa de forma considerable. Entonces, esta la dejamos como una pseudoprogresión de la enfermedad. ¿Por qué pseudoprogresión? Porque se tiene que corroborar a alrededor de las 4 semanas. Entonces, esta es parte de la dinámica que tenemos que estar haciendo con este tipo de pacientes oncológicos. Para terminar, como conclusiones, llevar estos 3 puntos. Primero, preguntarnos qué es lo que le sirve al clínico precisamente para que ese paciente, si llegara a presentar una progresión o hay sospecha de progresión, el clínico pueda tomar decisiones con respecto al manejo. Y eso tiene que ser dando categorizando o dando un estadiaje lo más cercano a la realidad. Evidentemente haciendo siempre una comparación con todos los estudios previos que contemos. Información que le ayude al clínico a delimitar el tejido sano de la neoplasia, así como la proximidad con estructuras radiosensibles. Y el énfasis es en el análisis del seguimiento para determinar pues, la respuesta al tratamiento, que fue la última parte de la plática. En general, ¿qué secuencias básicas por resonancia podemos usar para valorar respuesta? T1, T1 con gadolinio, T2, FLAIR y difusión. En general se puede hacer la valoración con eso y en los criterios RANO realmente no se contempla otras secuencias. De hecho, estrictamente hablando es T1 con gadolinio, T2 y FLAIR. ¿Qué secuencias son adicionales y nos ayudan a apoyar el diagnóstico? Como ya vimos, la recomendación del T1 con gadolinio y mapa de sustracción, la perfusión y la espectroscopía. Y por parte de la medicina nuclear, el PET. Son las modalidades que son útiles para la valoración completa de este tipo de pacientes neurooncológicos. Llegamos al fin de la presentación. No me queda más que agradecerles.